este caso es En una un sentido cuestión, físico te es lo una permito. cuestión física, claro, Te lo pero estás, permito. por ejemplo, a la derecha de Moreto, Muy bien. el operador, Muy bien. ¿viste? Así que eso ya es mucho. Bueno, lo que te quiero preguntar es si leíste alguna de las repercusiones de lo que fue ayer, del encuentro entre algunos diputados, que eran los que habían, no rechazaron el veto, digo, que ratificaron el veto presidencial a esto de la actualización de haberes. ¿Te generó una sensación a vos particular? Porque muchas veces no coinciden algunas cosas que tiene el oficialismo desde lo formal o desde la mímica Sí, de lo la gestual. política. Creo que fue una cena convocada ya hace varios días. Sí. Estaba leyendo algunas críticas con respecto a lo que se cree una especie de sobreactuación o demás, con respecto a bueno, algunos La legisladores ensalada de papa y que, huevo. claro, que llevaran cosas. ¿Qué sé yo? A ver, no puedo hablar por todos los legisladores o por lo que fueron las fotos, lo que trascendió y demás. Hablo por lo que fue o por lo que es la figura de Javier Milei y lo que viene representando hace, sí, ya 7, 8 años, que de su aparición más mediática y demás. Y yo siempre lo vi como una persona simple, un tipo que iba a los programas a actuar y ser quien realmente es. Y creo que sigue siendo eso. Yo lo entiendo como una cena natural que invitó a lo que él firmemente cree que son legisladores que apoyaron esa voluntad y que apoyan su idea de déficit cero, de pensar en el futuro de la Argentina. Y el resto de las fotos, también se criticaba, creo que un legislador que se fue en Uber y demás. Creo que es parte del juego de medios, del juego gestual y si nos vamos a quejar de una cena en Olivos, ya sabemos de cuál quejarnos. O sea, creo que la cena Ujú. ayer de los diputados a las 8 o 9 de la noche con el presidente no da ni a nadie. Y creo que O sea, si por el daña a otro alguien lado. puede ser al propio oficialismo, más que a un Sí, tercero. pero entiendo que ya en Argentina, pero ¿quién va a dejar de votar o no votar o confiar o no confiar Ujú. en un grupo de legisladores o en un poder ejecutivo que Más de se lo que ya hace, juntó? decís. Sí, o de que ya se, con la política en general, por eso creo que fue la respuesta de por qué ganó alguien que no venía de la política o que la criticaba. Ujú. Y por otro lado, no creo que nadie que es firmemente opositor cambie su elección por una cena y nadie que está del lado nuestro, por así decirlo, del oficialismo lo vea mal. Y aquellos que están indecisos, que apoyan o no apoyan o que evalúan determinadas políticas, no creo que sea algo que se sienten a ver con un ojo crítico. Creo que, a ver, demasiado hace políticamente Javier Milei todos los días con decisiones y demás como para analizar Ujú. qué pasó en una cena. No me parece relevante. Bien, Mauro, Agenda Libertad Avanza, Bahía Blanca. ¿Sí? Sí, Queda en Consejo Deliberante, ¿qué quedarán? Quedan 3 meses de sesiones hasta diciembre, hasta diciembre. Sí, sí. lo que serían 6 sesiones ordinarias. Ordinarias, claro, 2 por mes aproximadamente, sí. ¿Está previsto seguir esa agenda? ¿Se ha conversado ya con presidencia, con los otros bloques, la posibilidad quizás de, no sé, se me ocurre que sale la posibilidad de discutir el código de planeamiento en diciembre-enero, por ejemplo? Sí, a ver, no lo discutimos, voy a la Ujú. pregunta, no lo discutí en lo Ok. personal, entiendo que presidentes de bloque no nos hemos sentado a charlarlo Cierto aún. que por la Eh, situación del inicio de gestión no tenés la figura de presidente, pero no, igualmente entiendo pero que más, hablás con los presidentes. sí, además ya, si se quiere, desde la informalidad lo manejamos de esa manera. Ujú. Todas las cuestiones pasan por Álvaro Díaz, por el Chopper Joular, por mí, por Martín, por Carlos Alonso, donde nos sentamos a charlar la mayoría de esas cuestiones porque nos involucran a todos y entendemos más allá de determinada rivalidad, cuestión reglamentaria y cosas políticas Sí. que para el funcionamiento hay que sentarse y charlar. Ujú. Después, obviamente, debatiremos, como pasó en la última sesión. Surge siempre más de Eh, ustedes, los presidentes, que desde de arriba hacia abajo, digamos. Sí, puede ser. O sea, no es No que lo había pensado de esa no hay manera, convocatorias de que la sí. presidencia todo el tiempo para Al menos a coordinar. este tema creo que no. Ok. Entiendo que sí, como bien decís vos, quedan 6 sesiones. Si surge un tema relevante como puede ser código de planeamiento, como también creo será el presupuesto, que ya estar en gestión este gobierno municipal puede enviar o debería enviar ya el presupuesto en los meses de octubre, noviembre, así que va a haber cosas para discutir, para debatir y para sancionar, así que entiendo que se puede trabajar mientras las herramientas lo requieran. Eh, Diciembre, enero serían meses normales de trabajo. Yo me entiendo que después ya en marzo se vuelve a retomar la sesión ordinaria, así que no.
Yo, por mi parte, no tengo ningún problema en que se hagan sesiones extraordinarias, ya serían en este caso, para explicarle a la gente, serían sesiones que se planean con 48 horas de antelación Sí, que fuera cierta del cantidad periodo de firmas ordinario. o que la presidencia o el ejecutivo mande los proyectos. Exacto, Ok. exacto. Que de acá a estas 6 sesiones o a sesiones extraordinarias, ¿qué proyectos tienen en mente o de algunos que se han discutido y quedaron ahí dando vueltas o porque se le pidieron informes al ejecutivo o porque no se pusieron de acuerdo todos los bloques para aprobarlo? Se me ocurre rápidamente Parquímetros, se me ocurre Uber, no sé si alguno de los que presentaron ustedes todavía están esperando alguna respuesta. Bien, con respecto a Uber, hace bastantes días que no lo hablo con Martín Barrenuevo, con Carlos Sí. Alonso, no vengo hablando de cómo está el proyecto. Nada, confío en ellos de que lo van a seguir al informe ejecutivo y cómo viene moviéndose esa realidad en la ciudad. Creo que es un proyecto determinante para la realidad de los bahienses, como le hemos charlado siempre. Por otro lado, el proyecto de Parquímetro, estamos esperando una nueva contrapropuesta de Ejecutivo, especialmente de la Secretaría de Transporte. Lo que no Recordemos, cerró fue el tema de volver a bajar la franja horaria donde se puede estacionar, digamos, a reducir Sí. el horario en el que se puede hago estacionar. un pequeño raconto. Sí, por favor. Puedo. Sí, podés. Muchas gracias, Chuni. Nosotros, Martín Barrenuevo y yo, presentamos un proyecto con una idea cada uno de cómo Distintos modificar. aspectos. Exacto. Si se quiere, los proyectos se pisaban en lo que es reducir la zona de parquímetro, Ok. establecer una especie de 2 zonas rectangulares. La primera alrededor de la Plaza Rivadavia, con una cuadra de extensión alrededor de la plaza, para que la gente entienda. Ese primer rectángulo, es decir, no las cuadras, no las veredas o calles que rodean la plaza, sino una cuadra por fuera. Entiéndase, no Chiclana, sino Brown, no Sarmiento, sino 19 de Mayo, bueno. Y luego una segunda zona, un poco más alejada de la plaza, 4 cuadras más, lo cual implicaba una reducción importante de lo que es hoy por hoy la zona de medio y pago. Al tener 2 zonas, en lo que era la cuarta zona, que era la más barata, pasa a ser un poco más cara porque es la zona B, por ejemplo. Sí, pero desaparecía en nuestro proyecto Desaparecía, inicial. ok. Claro, es decir, al hacer estos 2 rectángulos más pequeños, lo que hoy es la zona 4 desaparecía y casi este segundo rectángulo no llegaba hasta Avenida Lem. Ok. Entonces esa zona la liberaba. Entiendo que el Ejecutivo, y bueno, mi proyecto tenía además la propuesta de un cobro exponencial de, planteémoslo en términos simples, 1, 1,5 y 2, por así decirlo, la evolución, una unidad de pago, Ok. 1 unidad y media en la segunda hora y 2 unidades en la tercera y hacia adelante. Bien. Eh, La idea es que mientras más tiempo permaneces, más caro te salga para favorecer la Exacto. rotación. Eso en la primera zona, en la zona ligada a la plaza. Ok, La segunda zona, si tomamos en cuenta la misma unidad de estacionamiento, un 0,6 de esa unidad la primera hora, 1 hora completa la segunda y un 1,4 la segunda. Es decir, más barato la primera hora y igualmente exponencialidad. Siempre la idea en este caso no es, vos decís, bueno, le quieren cobrar más al vecino. No, la idea es que el vecino entienda que tiene que pagar más y se mueva. Nosotros, hasta una postura liberal desde el tránsito, hasta en campaña lo hemos expresado, es que estamos en contra de eso de qué tiene que hacer la gente, o ordenar qué tiene que hacer la gente. Es decir, que la gente no venga al centro en auto. La verdad es que si la gente quiere venir al centro en auto, puede hacerlo, tiene la libertad de hacerlo. Lo que creo que nosotros, como ente, en este caso del Estado y regulador del tránsito en Bahía, lo que tenemos que regular es la equidad para todos. Sí, aparte Es si decir, es por simplemente hacer lo que quiero, lo estaciono en la Plaza Rivadavia también. Pero Claro, bueno, y hay límites. o si no, como Estado, prohíbo directamente el ingreso. Claro, Digo, bueno, no es que no se puede estacionar, sino directamente no se puede pasar. es ilegal. Ha habido propuestas así, decir, bueno, Sí. en las cuadras del centro solamente ingresará el transporte público, taxis y remises. Ujú. Hubo ese tipo de propuestas. Nuestra propuesta no es de ese color, pero sí, es decir, bueno, como nuestra filosofía es, vos tenés la libertad de hacer de hacer o no hacer determinada cuestión, acción, movimiento, decir y lo que sea, Ujú. pero tenés que respetar que los demás puedan hacer lo mismo. Entonces, bajo este preconcepto, lo que hacemos nosotros es decir, bueno, vos podés ir hasta el centro a estacionar, lo que te pido, te sugiero, te incentivo a hacer de manera económica es que estés en un tiempo prudencial, realices el trámite, la compra, lo que vos quieras realizar y te muevas Ujú. del centro. ¿Por Y qué? ahí- Porque ese box hay que liberarlo para alguien que tiene la misma libertad Sí, que vos claro. de ir hasta el centro. ¿Y qué te tomaron del Ejecutivo ahí? ¿Qué te aceptaron? Dijeron, che, esto está bueno, lo vamos Bien, a... justamente esto último fue esta exponencialidad. La idea, no especial, no igualmente con los mismos valores, Ok. fue
tomada. Siempre cabe aclarar que el valor de la unidad de horario, yo le puse unidad de horario de estacionamiento como nombre para tener una nomenclatura de ese valor, es potestad del Ejecutivo decidir el valor. ¿Sí? Tiene una limitante que es 1,5 veces el valor de la tarifa plana de colectivo por ordenanza. No puede superar ese valor, pero de ahí para abajo puede establecer el valor que quiera. La propuesta del Ejecutivo fue una reducción de la zona actual de estacionamiento, pero con otro formato. Nosotros planteamos con el Turi, con Martín Barrionuevo, una reducción, como te decía recién, de 2 rectángulos alrededor de la zona de la Plaza Rivadavia, y la contrapropuesta fue una zona, para que entienda la gente por ahí que nos está escuchando, con un formato de un signo más. Sí, lo hemos mostrado en imágenes y demás. Más a lo largo de las calles que atravesarían la plaza si continuaran, y una reducción más sobre los vértices de lo que sería ese cuadrado, ese rectángulo. Primeramente eso, y un aumento en el horario y una multiplicación, es decir, una subexponencial de los horarios un tanto mayor. Obviamente hubo contrapropuestas o si se quiere, no sé cómo decirlo, resquemores o respuestas de parte del Consejo, de algunos concejales del bloque de Juntos, y también tanto del Turi como mía, como diciendo, bueno, esta es parte de nuestra propuesta, pero no es 100% de nuestra propuesta. Entonces, para que, teniendo en cuenta que va a ser una reestructuración bastante importante del sistema de estacionamiento medio y pago, trabajémosla todos juntos, y bueno, el Ejecutivo hizo caso a estas sugerencias, y estamos esperando que reenvíe una nueva propuesta con un nuevo valor tarifario, una cuestión nueva en la zonificación, que no veo mal este formato de signo más, porque responde a un pedido de los vecinos, y también de los vecinos y de los comerciantes, y también la cuestión de exponencialidad. Las cuestiones horarias, el Ejecutivo rápidamente entendió que tanto comerciante como nosotros, representando a los vecinos y comerciantes, no íbamos a aprobar y no íbamos a apoyar la nueva extensión horaria hasta las 20 horas y el día sábado. Así que eso creo que rápidamente fue retirado del proyecto, pero bueno, hay algunos detalles más que tienen que corregir. Y te comento algunos proyectos más. De nuestra parte, hemos trabajado con Marina Lisuain. Con Marina, sí, también con otros bloques, con un proyecto de Carlos Alonso, un proyecto de Marcos Streitenberger y de parte del bloque de Juntos. Hemos trabajado en comisión la unión de un proyecto que tiene que ver con reducción de tasas y demás para el incentivo industrial, el incentivo de aquellas industrias, especialmente las que agregan valor. Sí, la frase agregar valor a mí me hace un poco de ruido. Para mí cualquier emprendimiento agrega valor, emprendimiento productivo, ¿no? Pero entiendo a las industrias clave las que tienen alguna característica especial, como puede ser innovación, desarrollo tecnológico, y especialmente nos fundamentamos en aquellas industrias que tenían un perfil marcado de colaboración o de asistencia o de servicios, de bienes o de proveedores de lo que pueden ser nuevamente las grandes inversiones. Empezamos a discutir nuevamente las grandes inversiones para Bahía, entonces dijimos, bueno, tenemos una ciudad donde la industria no viene creciendo a pasos agigantados, donde va a haber grandes inversiones, especialmente en la zona de Polo, Puerto y demás. Démosle una mano a las pymes bahienses y también a estas grandes industrias con una reglamentación firme a largo plazo, un descuento en las tasas, especialmente aquellas que tienen que ver con alícuotas, y también reestructuremos o repensemos también lo que es la formación de capital humano para el trabajo en esas pymes bahienses, la infraestructura que necesitan las empresas. ¿Eso ya lo presentaron? Y demás. Sí, nosotros lo que hicimos fue, me tocó, o sea, me puse a la cabeza de esa empresa, por así decirlo, charlando con las comisiones, en unir los proyectos, un par de proyectos de Carlos Alonso, uno que habíamos presentado con Vanina, un proyecto más del bloque de Juntos, ¿Ese lo hizo Streitenberger? Sí, el de Marcos tiene que ver con, y forma parte de una parte del articulado del nuevo proyecto del que une a todos, que tiene que ver con especialmente el rubro de GNL. Lo que hicimos fue tomar ese proyecto para ese rubro y especificar que para rubros específicos o para muy grandes inversiones, como en este caso hubiese sido la planta de GNL, se puede establecer un régimen diferencial teniendo en cuenta el aporte al PBI bahiense de este tipo de empresas, obviamente siempre manteniendo el concepto de equidad con el resto de los emprendimientos bahienses, pero tenemos que tener en cuenta que 30.000 millones de dólares eran
60 RIs, así que, o un poco más. No, más 5 por 30, No, era muy grande. eran 150 RIs, Eran, entonces estamos sí, hablando de muchísima inversión, así que lo que hicimos fue establecer eso también, así que creo que es un muy buen proyecto, tiene un articulado bastante extenso, tiene... Nada, pensamos en todos estos conceptos que te venía diciendo, en la infraestructura para las empresas, en el desarrollo de capital humano, y especialmente en el establecimiento de cuestiones tributarias a largo plazo para las empresas, generando confianza y o poniendo a Bahía como foco de las inversiones para muchos rubros destacados de la industria, así que creo que es un buen proyecto, lo venimos trabajando con el Ejecutivo, ya está en informe, aceptamos algunas sugerencias tanto de Secretaría de Economía como del propio Departamento Ejecutivo, así que entiendo que si no es el jueves que viene, en alguna de las próximas sesiones tiene que estar siendo aprobado, obviamente va a ser comunicado por todos nosotros y creo que como punto a destacar tiene esta comunión entre bloques diferentes de la oposición y diferentes concejales que han contribuido con su parte al diseño de la ordenanza. Perfecto. Mauro, ahora sí te llevo al plano nacional. La presentación del presupuesto, pude leerlo, estuvimos hablando en el programa acá. Quiero contraponer, o por lo menos por ahí decir, mira, tenés razón en esto, pero no es tan así. En uno de los apartados que tienen las 135 páginas del presupuesto, más los anexos y demás, en la parte de ingresos impositivos, noto, por lo menos tengo la sensación de que el Estado Nacional va a recaudar más de quienes tienen quizás ingresos menores que en otro momento. Digo, se bajan bienes personales, se aumenta el impuesto a las ganancias, se espera una triplicación del monotributo como parte del ingreso que tiene el Estado. Yo siento que ese es el plan del gobierno, recaudar más de los que tienen menos ingresos. ¿Estoy equivocado? ¿Crees que en otros años fue igual? Quiero saber cuál es tu mirada. Bien, primeramente antes de dar la respuesta voy a destacar con la gente de producción que los mates mejoraron exponencialmente. Exponencialmente. Bueno, sí, sin promesa bien de campaña, nada. Bien, muy bien. De paso con eso me gano el tiempo para terminarlo. Sí, dale. Bien, primero que nada, qué bueno que leíste el presupuesto y no te dejaste llevar por lo que comenta la gente que lee el presupuesto. Ok, eso, sí. Te felicito, está muy bien. Creo que, y voy a ir al caso de impuesto a las ganancias porque me parece el caso emblema de que se ha hablado y creo que hay cierta confusión y demás. El impuesto a las ganancias ahora toca a más gente, ¿sí? Al bajar el piso lo que hace es que los sueldos se aumentar, especialmente por nuevas paritarias y más, supere ese 1.800.000 pesos de nuevo piso, pero esa gente que ingresó a paga bastante poco. Y luego, gente que estaba con ingresos superiores a los 2.300.000, 2.400.000, que ya estaba pagando ingreso a impuesto a las ganancias. Estamos hablando de solteros y con hijos, en ambos casos. Sí, obviamente, a ver, que me entienda quien me está escuchando, que los pisos o los valores que estoy dando son estimados y demás, y que eso se va ajustando. Gente, por ejemplo, que cobraba 2,5 millones de pesos hace varios meses y estaba dentro del impuesto... dentro del impuesto a las ganancias y nuevamente sigue estando con esta nueva regulación, comenzó a pagar menos. Es decir, si lo vemos en un gráfico, la línea que toma a aquellas personas que ingresan a pagar es más grande, pero las barras de contribución son más bajitas. ¿Se me entiende? Sí. Es decir, hay más personas pagando, menos plata, las que ya pagaban pagan menos y aumentó exponencialmente el pago de las personas que más ingresos tienen. Por otro lado, sí bienes personales... Ahí el Estado igual se prevé recaudar más, porcentualmente, que el año pasado, por ejemplo. Sí, obviamente, al tener nuevos ingresos de algunos sectores que no contribuían y aumentar exponencialmente los sectores que más ganan, termina dando una recaudación superior. El impuesto a las ganancias, te lo dice alguien que trabaja en la materia de finanzas públicas y trata de enseñarle algo de impuestos, contribuciones y demás a los alumnos de economía. El impuesto a las ganancias, no lo digo yo, lo dice la literatura, es de los mejores impuestos que existen en la economía. Yo también creo que es progresivo. Pero un impuesto, pasa que uno escucha mucho que los impuestos son un robo, conceptualmente, desde la línea que baja el gobierno, que bueno, también parece raro decir, bueno, ahora queremos que los impuestos progresivos sigan, pero los no progresivos no. Eso es lo que por ahí confunde un poco de cuál es la línea que baja el gobierno. Voy a esto y está bueno que lo digas. Lo de los impuestos son un robo es una cuestión
hasta filosófica, te diría, de por qué el Estado con su poder de coerción nos obliga a contribuir a Sí. determinados pagos. ¿Por qué quiere? Y esto lo uno con el presupuesto y por qué habla Javier Milei del déficit cero y demás. Ujú. Los impuestos son un robo en la medida en la cual siempre el gasto fue destinado a cuestiones más relacionadas pareciera a la política que a cuestiones relacionadas al beneficio social. Especialmente lo explica Javier Milei con la toma de deuda, ya sea interna o externa, con emisión y demás, continua de los gobiernos anteriores. Por Eso, ejemplo, del ministro que está ahora, como el ministro de Estado. el ministro de Economía, Caputo, fue el que tomó la deuda más grande de la historia argentina. Sí, en el tiempo pasado, obviamente, Caputo fue uno de los responsables de la deuda externa tomada y demás. Creo, obviamente, que la deuda interna, es decir, la deuda por emisión, Sí. es la que ha generado La de los bancos. claro, el problema inflacionario, que es hoy por hoy el principal flagelo económico que ha sufrido la Argentina en los últimos tiempos. Y entiendo que el déficit cero tiene que ver con eso. Como expresó el presidente Milei, es, bueno, vamos a cortar con la generación de pesos, con la generación que generan inflación, y vamos a devolverle a la ciudadanía ese derecho a saber que cuando se cobran impuestos van a ser aplicados a el desarrollo económico, al desarrollo social, al sostenimiento de un Estado eficiente y no a la toma continua de deuda para gastos del Estado, en muchos casos sin sentido. Así que creo que el tema impositivo y el tema de ingresos del presupuesto responde a esta idea central del déficit cero, de no endeudarnos, de no emitir, de no generar inflación y de reestructurar el presupuesto argentino teniendo en cuenta un ancla fiscal que genere especialmente el incentivo a la inversión. Ujú. Otro de los ítems que aumenta más de un 100% es la recaudación por impuesto a los combustibles. ¿Cómo se explica eso, el aumento del impuesto al combustible? Bien, el aumento al impuesto de combustible es uno de los aumentos más fuertes que se dio en el último tiempo. Entiendo que tiene una contraprestación directa con lo que es la inversión en determinadas cuestiones que tienen que ver con vías, con infraestructura y demás. Hoy por hoy Como las se tasas está... viales que cobran los municipios. Sí, pero el Estado Nacional tiene que responder por una infraestructura muy, muy superior y los impuestos tienen cierta lógica con respecto a lo que es la posibilidad de recaudar. La herramienta de recaudar como impuesto a los combustibles es la posibilidad del cobro, especialmente un sector de la población que accede a un automóvil Ujú. y tiene que sí o sí cargar combustible, entonces rápidamente podés calcular cuánto vas a cobrar de ese impuesto, conocer al contribuyente si se quiere con un perfil socioeconómico y además asegurarte que el cobro va a ser transparente y demás porque las estaciones de servicio facturan de manera transparente y demás. Creo que es uno de los impuestos que tiene que ver también con esta cuestión social y con una eficiencia en el cobro y la aplicación de recursos bastante directa. ¿Y la baja de bienes personales, por ejemplo? Porque La estamos baja hablando de cobrarle a los que más tienen como una forma progresiva del Estado para recaudar. Ahora, bienes personales, podemos discutir lo de la ganancia y stock, pero si estamos hablando de la progresividad, bienes personales también, indiscutiblemente es uno de los más progresivos. Y el Estado deja de recaudar de ahí y podría financiar, por ejemplo, la ley que le piden las universidades para que los chicos investiguen, tengan becas y demás. Sí, por otro lado también creo que tiene que ver con una doble respuesta a la filosofía de gobierno. Hoy por hoy bienes personales no es que estaba cobrando a aquellas personas que tenían 5 mansiones, sino que ya había bajado su piso a cobrarle bienes personales a personas que tenían una pequeña inversión inmobiliaria y demás. Entiendo que este aumento, como bien decís vos, no tiene la progresividad que tiene un reajuste en el impuesto a las ganancias, pero sí tiene que ver con la filosofía de gobierno de no castigar a aquel que propone un ahorro, que propone un desarrollo, que invirtió a lo largo de su vida y que ha obtenido una ganancia que ha transformado en una casa, en un auto o en cualquier otro bien. Y entiendo que es parte de esta filosofía de no castigar este ahorro en vida de las personas y que sí ese dinero disponible que no se cobra por impuestos sea volcado a través de este incentivo económico a la inversión. Creo que responde a una cuestión filosófica del pensamiento del Poder Ejecutivo Nacional y por otro lado como un incentivo a la inversión, especialmente generando el ahorro de recursos a aquellas personas que pagaban bienes personales en el pasado. Ujú. ¿Y no se puede aplicar esa misma lógica de impuesto a las ganancias, por ejemplo? De que incentiva la inversión, incentiva el consumo, si vos le dejás de cobrar impuesto a las ganancias
a quien cobra 2 millones de pesos, por ejemplo. Sí, pero lo que charlábamos recién es ese gráfico de cómo se cobra impuesto a las ganancias. Realmente es muy esa persona que hoy por hoy ingresó al impuesto a las ganancias con 2 millones de pesos, Sí. un soltero, está pagando menos de 30.000 pesos de impuesto a las ganancias. Es decir, teniendo en cuenta todos los impuestos al consumo y demás, que la matriz de impuestos que se está buscando reducir en Argentina, el impuesto a las ganancias termina siendo, te diría que de las menores contribuciones que está pagando esa persona y tiene que ver con un aumento progresivo y con una reestructuración de este impuesto que, como te decía, es de los mejores en la forma y aplicación de la cobrabilidad en todos los países. Ujú. Sobre ítems puntuales de prioridades de gobierno, según el presupuesto, que es lo que más o menos establecen todos los presupuestos. Se pone la política fiscal, política económica, finanzas como punto número 1. Está seguridad, está defensa, está UH y tarjeta alimentar. Y salud y educación parece como si lo hubieran borrado de un plumazo. Por dar un ejemplo, la ley de financiamiento de ciencia y tecnología que establecía un rumbo de porcentaje del PBI de inversión en ciencia y tecnología, o la ley de financiamiento de la educación. ¿De qué otra manera se va a reemplazar ese tipo de políticas de salud y educación? Y que además en el mismo presupuesto no están entre los ítems más importantes que tiene la Argentina, siendo que el presidente también resalta esto de la necesidad de alfabetizar, de que hay un problema con la educación. ¿Qué mirada tenés vos al respecto de eso, de lo que dice el presupuesto? Bien, voy a ir por dos lados en la respuesta. Primeramente, cuando vos encarás un ajuste del nivel que encaró este gobierno como expresaba el presidente el día domingo, de 90.000 millones de dólares y por eso exigía a las provincias una respuesta en contrapartida, creo que se justifica establecer prioridades en lo que sí vas a gastar y una menor prioridad en aquellos sectores donde vos crees que puede haber otro tipo de gasto, en este caso el gasto de las provincias, o indirectamente lo que está pasando hoy por hoy para los sistemas de salud y de educación es lo que llamamos el financiamiento de la demanda. Como bien decías vos, dentro de los gastos prioritarios está AUH, asignación por embarazo, plan 1000 días, el programa Progresar y demás, que han mejorado en términos reales varios puntos porcentuales, que han mejorado nuevamente en lo que es el condicionamiento, es decir, aquellas cuestiones que se le exigen a las personas que son beneficiarios del plan. En el caso de la UH, resaltemos nuevamente vacunación, presencia de los chicos en la escuela, la asignación por embarazo, los controles a mujeres embarazadas, en el Progresar, la preparación y determinada asistencia a cursos y programas. Creo que la política integral de capital humano y este subsidio a los sectores más vulnerables es lo que indirectamente está subsidiando la demanda, especialmente en lo que tiene que ver con educación, ¿sí? Las escuelas públicas van a seguir funcionando, los maestros van a seguir cobrando, especialmente son recursos que están asignados y que son cobrados por las provincias para sostener el sistema educativo, y aquellos sectores más vulnerables que tienen que ser o que dependen hoy por hoy de una colaboración del Estado, lo están teniendo con estos programas que mencionabas vos, con un mejor condicionamiento y con un aumento en términos reales bastante fuerte. Con respecto a lo que decía anteriormente, la priorización en los gastos y la reducción de otro tipo de gastos responde obviamente a un ajuste. No hay forma de ajustar si no realizas la priorización en determinados sectores, y se entiende que hay otros estamentos como pueden ser salud y educación que dependerá, como nuestro sistema federal lo permite, del gasto de las provincias. Creo que en conjunto la respuesta a todo esto es la eficiencia, ¿sí? Lo que se busca es ser eficiente en el gasto, es la única forma de, a través de un ajuste, seguir manteniendo el sistema. No olvidemos de dónde venimos, o sea, si nosotros seguimos generando emisión para sostener el gasto del Estado, sostener este tipo de programas, otro tipo de leyes de financiamiento y demás, lo que corremos, el riesgo que corremos es el de volver a emitir, a endeudarnos, a generar inflación y a destruir el ingreso de los argentinos, especialmente de los sectores más afectados, de los sectores que menos tienen. Hay algo en una parte de lo que decís que coincido, pero a la vez me hace ruido cuando, por ejemplo, no sé, hoy a la mañana, y no lo digo a modo de chicana, porque recién mencionamos esto de que la filosofía de que los impuestos son un robo como filosofía, no como política, porque se usaba para la política. Bueno, hoy a la mañana, señor Boletín, que a Adorni lo van a ascender de secretario de Estado a ministro y va a cobrar 1 millón de pesos más. ¿Es prioridad que el portavoz de gobierno cobre 1 millón de pesos más? Cuando, por ejemplo, los jubilados hacen el esfuerzo para
la estabilización de la inflación y de los ingresos? No estaba al tanto de las noticias del ascenso de Adorno a ministro. No estoy informado de la necesidad de ese ascenso y demás. Entiendo que si es a ministro tendrá que haber una reestructuración dentro del plantel más cercano a Poder Ejecutivo que lo convierta en la necesidad de tener un ministerio en este sentido. Eh, a ver, creo que si vamos a los números es una cuestión gestual. 1.000.000 de pesos para la erogación del Estado es una cuestión gestual. Sí. No, estamos hablando de que el Estado gasta miles de millones de pesos todos los días. Pero, como te digo, no estaba al tanto del ascenso del vocero de gobierno. Creo que tiene que ver con cuestiones gestuales, como ha pasado anteriormente con el aumento de salario de diputados y senadores y demás, que tienen que comprender el momento que estamos atravesando en Argentina y que tienen que entender que las cuestiones gestuales también son importantes. Ujú. Te hago una última pregunta porque varios espacios políticos también están en esta situación sobre qué puede pasar en 2025, fortalecer la libertad avanza, porque bueno, muchas de las crisis quizás que han tenido a nivel político tienen que ver con que no han logrado una estructura fuerte en las cámaras legislativas nacionales, provinciales, incluso locales. No sé si tienen intendencia alguna ahí en la provincia de Buenos Aires. ¿De Libertad Avanza? No, no. No. Bueno, en los consejos deliberantes también. En Bahía Blanca, obviamente, me imagino que hay referentes de quienes abogan desde el PRO por fusionarse con la Libertad Avanza y que han tenido algunas disputas personales con integrantes de la Libertad Avanza. Por caso, el candidato a intendente Oscar Lieberman. ¿Con ustedes ya se han acercado a hablar? ¿Es un tema que tienen en agenda? ¿Lo están pensando o cuando llegue el momento se discutirá? Conmigo personalmente no. Yo no he tenido charlas con gente que esté identificada con el PRO, Pro Libertad, por ese ejemplo. PRO Libertad. No he tenido conversaciones y demás. No estoy cerrado a hacerlo. O sea, yo hablo con todo el mundo. Bueno, personalmente vos me conocés, Chuni, pero yo entiendo que cualquier acercamiento se tiene que dar mediante el diálogo. Sé que hay mucha gente que militaba en otros partidos y ha cambiado su parecer, ha confiado especialmente en la figura de Javier Milei, en los representantes locales y provinciales Sí, y, por ejemplo, y se ha acercado al ayer vino partido. Tomás Marisco, que Sí. había dicho que iba a votar a Massa y entró en el Coviara, es Sí. el de la Casa de la Armada. Sí, sí. Ayer Eh, estuvieron con él, por sí, ejemplo. sí, sí. Ah. Así ¿Él sería que pro libertad, por ejemplo? sí, entiendo que es el sector del PRO. No olvidemos que él trabajó en el gobierno municipal anterior, Sí. que Sí, respondía al PRO, a Juntos, o dentro de Juntos, de la rama del PRO, que hoy por hoy sigue a la ministra Bullrich, como entiendo yo, como estoy hablando de un partido al que no pertenezco, pero entiendo yo que como lectura de que hoy sigue la postura de la ministra Bullrich dentro del PRO, de cómo el PRO, este segmento del PRO se está acercando a la Libertad Avanza y entiende que el verdadero cambio para la Argentina está en los ideales liberales y por eso lo apoya, teniendo algunas diferencias, pero entiende que apoyar al gobierno de Javier Milei y obviamente apoyar en los armados provinciales y locales es lo más importante. También hay cercanías de otros sectores, tal vez no tan notorios o no tan mayoritarios como ha sido esta parte del PRO, pero sí que se han acercado a nosotros en lo local y también se ha dado ese acercamiento en provincia y en nación. Y entiendo que también hay una parte del PRO que no sé si se separa de las ideas del Sí, liberalismo o prefiero que... una alianza y no una fusión, por ejemplo. Exacto, Términos creo que formales. en esos términos creo que es justamente como lo definías vos. Yo creo que más cercano al armado de listas es donde se va poniendo por delante el interés del ciudadano de Bahía Blanca, que fue lo que nos movió a nosotros a salir de nuestra actividad diaria e involucrarnos en la actividad política. Así que estoy 100% abierto y entiendo que él también como líder del espacio a conversar con cualquiera, siempre en estos términos. Y luego sobre el armado de listas y demás habrá más precisiones. Creo que sería saludable tal vez evitar este tipo de disputas, chicanas y demás, tanto dentro de lo interno con No, pero respecto bueno, al lo que PRO y pasa demás. arriba te baja también. Sí, también Porque en la eso es Cámara de verdad. Diputados hay un desorden importante. Sí, creo que varios partidos tienen ese desorden. Vimos hace muy poco lo del radicalismo. Creo que Unión por la Patria también tiene ciertas divisiones internas, que arrastra también de manera histórica, con la clásica izquierda y derecha dentro de los partidos. Pero bueno, Entiendo tuvo que 3 o 4, no sé, se me ocurre Píparo, que se fue del bloque, pero ahora volvió. Sí, Estaba sí. el caso de Lourdes Arrieta, sí, que la hasta del afuera, Patito. entiendo, sí. Sago, con otro Sí. más, que tuvieron que abrir un bloque de MID. Digo, es lógico que también
lo que pasa allá tenga un impacto Sí, acá. tiene un impacto acá. Tiene Igual un acá impacto pasó primero lo de en la otras. elección. Sí, somos Pioneros. pioneros. Creo que tiene que ver también con diferentes posturas siguiendo un ideal, pero diferentes posturas y diferentes formas de hacer política. Creo que a lo largo del tiempo se va viendo quién es quién, cómo piensa cada uno, qué ideas defiende cada uno. Y ojalá, entiendo yo, que el apoyo a la figura de Javier Milei, a los ideales liberales, sea sincero de parte de todos, que todos lo podamos defender, cada uno desde su expertise. Y entiendo que nos tiene que encontrar 2025 trabajando por los ideales de libertad, aquellos que lo entiendan de esta manera, no pensando siempre en el cortoplacismo de la política, sino en el futuro del país y en el futuro de la ciudad. 8 de la mañana, 51 minutos, concejal de la Libertad Avanza, que en la página del consejo igual aparece como bloque HCD, Sí, aún sí. pero en los proyectos pueden mandar